La muerte es un elemento fascinante en todas las religiones. En el cristianismo bíblico, la muerte tiene dos connotaciones. Por un lado, la muerte es el resultado y el castigo del pecado. Pero por otro lado, nuestra vida con Dios comienza con la muerte al pecado, ¿verdad? Y solo cuando experimentamos esta muerte al pecado podemos disfrutar plenamente la vida en el reino de Dios. La muerte al pecado lleva a la superación y al enfrentamiento de la muerte que es consecuencia del pecado. Pero ambos eventos son posibles debido a la muerte de Cristo por nosotros. Así que la lección de hoy destaca dos temas principales. Número 1, la muerte al pecado que establece el marco y la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo implementa personalmente la transformación de nuestro carácter a la imagen de Jesucristo y nos capacita para vivir vidas de servicio sacrificial y obediencia a Dios. Y número 2, si no experimentamos la muerte al pecado, continuaremos una vida de egocentrismo y autoservicio, una vida de pecado que de hecho conduce a la muerte final. En un momento más, regresaré para que juntos estudiemos este maravilloso tema de morir para poder vivir. Comenzaremos con San Juan capítulo 12, versículo 24. Palabras de Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, aquí tenemos la ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere, que es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo, ¿verdad? No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. Y en tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes una semilla para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Es como un cambio, una metamorfosis, ¿verdad? Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué es que nos cuesta tanto aceptarla? ¿Qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo? ¿Cómo comprendes que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? Mira lo que dice Jesús, que es nuestro máximo ejemplo de servicio, de sumisión. Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. La cultura contemporánea nos incita a todos a exigir y hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Y todo esto es bueno y muchas veces debería ser así, pero como ocurrió con Jesús, la voluntad de Dios quizás requiera que renunciemos a nuestros derechos libremente para servir al Padre, de modo que esto tenga un impacto eterno en el reino de Dios. Y ese proceso de renunciar a estos derechos puede ser difícil e incómodo porque crea condiciones de un crisol. Es como ser echados en un crisol y a veces eso no nos gusta porque el calor comienza a derretir ciertas cosas que Dios quiere quemar o eliminar de nuestras vidas. Ahora, fíjate cómo actuó Jesús. Vamos a ver estos versículos que describen 3 pasos que Jesús dio para someterse a la voluntad del Padre. Y al principio Pablo nos aconseja encarecidamente, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y para estar en condiciones de salvarnos,
Jesús renunció a su igualdad con el Padre y se trasladó a la tierra en la forma de un ser humano y sus limitaciones. Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino como un siervo de otros seres humanos. Y como siervo humano, Jesús no tuvo una vida larga y tranquila, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Pero ni siquiera murió de una manera noble y gloriosa. No, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ora para que el Espíritu Santo te dé sabiduría. ¿A qué derechos me aferro en este mismo momento que en realidad podría ser una barrera para solamente someterme a la voluntad de Dios y que solamente me detenga de entregarme totalmente a Dios? De hacer su voluntad, de servir a Jesús, a mi familia, a mi iglesia y a los que me rodean. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a soportar la incomodidad para servir a los demás en forma más eficiente? ¿Sabes que muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida? Dice, si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Pero aún después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de cuál es su voluntad. Y la razón de esa confusión la encontramos en la Biblia, Romanos capítulo 12, 1 y 2, porque aquí nos pinta claramente cuál es nuestra situación. Y Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios y presenta un argumento importante. Dice, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. Y eso nos duele, no nos gusta, ¿verdad? Leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo la mente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. Pero esta renovación depende primero de nuestra mente, de nuestra decisión, de estar dispuestos a morir esa muerte a nosotros mismos. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros. Él tenía que morir. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre en qué aspectos no estamos completamente muertos. ¿A qué cosas necesitas renunciar para llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? Cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Sin embargo, el sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Dice Elizabeth Elliot en Quest for Love, la página 182. La entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón es quizás lo que más se aproxima al concepto de la cruz. Nuestra propia experiencia de crucifixión, aunque inconmensurablemente menor que la de nuestro Salvador, nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo al acompañarlo en sus sufrimientos. En todas las formas de nuestro sufrimiento, Él nos llama a esa comunión. Pero también hay otro elemento, amados, que debemos mantener la actitud o cultivar la disposición de escuchar. Mira lo que dice el libro 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste? Por ende, todo salió mal y luego pensaste para tus adentros, oh no, ¿por qué no escuché? 1 Samuel describe la historia de un anciano y sus 2 hijos malvados que no escucharon a Dios y de un niño que sí lo oyó. Y aunque recibieron fuertes advertencias de parte de Dios, los que debían de cambiar su conducta no lo hicieron. Y en la historia de Samuel vemos un contraste. ¿Qué contraste se evidencia aquí entre los que escucharon a Dios y aquellos que escuchan a Dios y los que no? Resulta que los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes de las cosas de Dios. Y si bien el Espíritu, Elí habló a sus hijos, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto,
Habló con sus hijos después de escuchar lo que Dios quería. Aparte de eso, parece que no hizo nada más. Y sus hijos obviamente no estaban preparados para someter los detalles de su vida a la voluntad de Dios. Pero qué contraste con el joven Samuel. El predicador Charles Stanley describió cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios en lo que él dice, poner el cambio, o sea, la palanca de velocidad en punto muerto o neutral. Él dice lo siguiente, aquí está. El Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta. Y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que lo contradiga. En esos casos, a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. ¿Qué crees que quiere decir Stanley con esto? Poner el cambio en punto muerto, ser para la palanca de velocidad. Cuando piensas en tu disposición a escuchar a Dios, ¿qué cosas a menudo te impiden poner el cambio en punto muerto para escuchar finalmente y finalmente obedecer? ¿Qué necesitas hacer en tu vida para cultivar esa disposición a escuchar la voz de Dios y decidir ser obediente a sus indicaciones? Veamos ahora el peligro de la autosuficiencia. Y eso es algo muy humano. Desde que entró el pecado, ya te cargamos con ese mal. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Confió en su propio juicio. Y cuando dependemos de nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas. La historia de Saúl describe los pasos hacia la autosuficiencia y la tragedia que llega tan rápidamente. Mira, Samuel ungió a Saúl como rey de Dios, rey de Israel. Luego dio instrucciones específicas a Saúl, pero Saúl desobedeció. ¿Qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina? Aquí está, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto de su pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo aquel Israel escuchó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: bueno, porque vi el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuando tú no has guardado lo que Jehová
te mandó. Qué triste, qué triste. Hay 3 pasos que llevaron a Saúl por el camino descendente de la autosuficiencia poco después de ser ungido rey de Israel. El problema era que ninguno de estos pasos era malo en sí. Sin embargo, contenían las semillas de la tragedia porque avanzó independientemente de Dios. Fíjate en el orden en que ocurrió la caída de Saúl. Número 1. Saúl dijo, vi la dispersión de sus tropas y de las tropas de Israel y la ausencia de Samuel. O sea que Saúl estaba bajo una presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Número 2. Saúl pasó de vi a me dije. Me dije que los filisteos los conquistarían o nos conquistarían. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso, ¿verdad?, sobre la situación. Número 3, Saúl pasó de me dije a me esforcé y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Todos hemos hecho esto. Confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano, lo que nos lleva a confiar en los sentimientos humanos. Y luego actuamos sobre la base de esos sentimientos. ¿Por qué crees que fue tan fácil para Saúl seguir su propio juicio a pesar de que las claras instrucciones de Dios todavía resonaban en sus oídos? Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para aprender a confiar en los mandatos de Dios más que en nosotros mismos? La sumisión a la voluntad de Dios puede verse socavada cuando dependemos de nuestra propia fuerza. Y también es posible confiar en otros sustitutos de Dios. Cuando algunos se sienten deprimidos, salen a comprar algo que los haga felices. Cuando algunos se sienten incompetentes, persiguen la fama. Cuando otros tienen dificultades con su cónyuge, buscan a otra persona que les dé intimidad y excitación. Muchas de las cosas que usamos pueden aliviar la presión, pero no necesariamente resuelven el problema ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede hacer esto. Amigo, el problema es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Es probable que usemos estos 3 sustitutos en lugar de Dios. Número 1, utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Número 2, bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. O número 3, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir su poder divino. Zacarías nos ayuda a encontrarnos en lo que realmente importa cuando nos vemos tentados a utilizar sustitutos. Después de muchos años a la distancia, los exiliados finalmente regresaron de Babilonia e inmediatamente comenzaron a reconstruir el templo. Pero hay una increíble cantidad de resistencia a esto. Mucha gente se lo resistió. Por eso Zacarías se acercó con este mensaje de ánimo a Zorobabel, quien estaba dirigiendo esta obra. ¿Cómo podría el Espíritu Santo afectar la finalización de un proyecto de construcción? Lo cual nos lleva a nosotros a evaluar qué nos enseña esto sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos. Dios no impidió que hubiese oposición al templo ni salvó a Zorobabel del estrés de hacerle frente. Y Dios no siempre nos protegerá de los adversarios. Pero cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla como un crisol para enseñarnos a depender de Él. Cuando estás estresado, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Comer? ¿Mirar televisión? ¿Orar? ¿Entregarte a Dios? Tu respuesta, ¿qué te dice sobre ti mismo y las cosas que necesitas aprender o cambiar? Los pequeños vientos nos preparan para los huracanes que se acercan. Y ahora, amigo y amiga, es cierto que tenemos lo que llamamos derechos fundamentales, pero vivimos en un mundo de pecado muy complicado. Un mundo que la mayoría de las veces tiende a ignorar o a pisotear nuestros derechos. La encarnación del Hijo fue el crisol
de crisoles. Por eso, ¿cómo te ayuda el ejemplo de Jesús a pasar por los diversos crisoles creados por el pecado? Incluso si esto significa perder tus derechos fundamentales. ¿Cuál es el elemento crucial para ti en este pasaje que cambia tu perspectiva para superar las pruebas de la vida? Estamos hablando de la historia de Samuel. Porque la historia de Samuel es más que simplemente escuchar como un acto auditivo de registrar las palabras de alguien para nosotros. Se trata de obedecer lo que escuchamos. Escucha y actúa. Sigue la voz, sigue las instrucciones. El mismo nombre del profeta significaba Dios escuchó. Dios escuchó y fue misericordioso con Ana. Samuel escuchó y obedeció a Dios. Y al darse cuenta de que Samuel al principio no reconoce la voz de Dios, Elí le enseña a Samuel cómo relacionarse con Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y de hecho el resto del libro de Samuel, de hecho toda la Biblia trata sobre escuchar y obedecer o falta de obediencia en algún momento. El pueblo dejó de escuchar a Dios y por lo tanto Dios dejó de escucharlos. Una lección para nosotros, ¿verdad? Amigos, esta palabra es la voz de Dios. Es vida para nuestras vidas. Y sabes que uno de los grandes problemas de nuestras vidas es que nos escuchamos unos a otros. Escuchamos a Dios a través de su revelación, pero fallamos en tomar sus palabras en serio y obedecerlas. Piensa, por lo tanto, en maneras de mejorar significativamente tu forma de escuchar y relacionarte con otras personas y con Dios. Porque la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones y nacemos a una nueva naturaleza. Y esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos ayuden a aprender a depender de Él, nos enseñen a aprender a depender de Él. Leo este hermoso libro, Conducción del Niño. Dice, la negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra. Como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable, recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios, y el Altísimo no aceptaba ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Bueno, al considerar la increíble condescendencia del Hijo de Dios al venir a esta tierra como ser humano para morir por nuestros pecados, esto es algo que nos llena con el gran interrogante: ¿por qué, Señor? ¿Por qué se sometió de esa manera, siendo Dios? Por eso nos preguntamos, ¿qué nos dice esto a cada uno de nosotros sobre lo que significa el sacrificio y la abnegación por el bien de los demás? Jesús lo dio todo para que un día lo tengamos todo. Aunque por supuesto no podemos hacer nada que se equipare con lo que hizo Jesús, el principio está allí y siempre deberíamos tenerlo presente. Pregunto, ¿cómo podemos en nuestra propia esfera emular el tipo de sumisión y abnegación que Jesús nos mostró en la cruz? Porque para muchos someterse a Dios sin saber qué sucederá luego puede ser algo aterrador. ¿Qué consejos darías a alguien que confía en sí mismo en vez de confiar en Dios? ¿Qué le dirías para ayudarlo a disipar sus miedos por desconocer el futuro o no poder controlarlo? Dios nos ayude a confiar plenamente en el Señor. Oremos. Gracias, Padre, porque nos invitas a morir para vivir para siempre. De hecho, si no morimos a nuestra vida de pecado, moriremos para siempre. Por eso queremos morir al pecado para vivir para siempre. Permite que tu Espíritu Santo
obra en nosotros. Queremos darle la autoridad, el control de nuestras vidas, para que demos los frutos del Espíritu. Que seamos como una semilla que cae en la tierra, muere, pero crece, brota y da frutos para vida eterna. Que sea nuestra experiencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de esperanza, en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y pronto vendrá Jesús a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Vamos en un viaje. Las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.